Dios les continúe bendiciendo grandemente, amada iglesia. Gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares para que la presencia gloriosa del Espíritu Santo nos inunde a cada uno de nosotros, porque cuando 2 o 3 nos ponemos de acuerdo, Él está en medio nuestro, y sabemos que hoy nos ponemos de acuerdo, ustedes allí en su casa, en su hogar, en el lugar donde se encuentran, sabemos que disponemos nuestros corazones para que la llenura del Señor esté a favor de nosotros. Cuando el pueblo se humilla, Dios siempre responde. Por eso cuando nosotros le buscamos, Él nunca se hace el indiferente, Él siempre está pendiente. Aun cuando nosotros fallamos, Él siempre está ahí pendiente para ayudarnos, para guiarnos. Por eso es muy importante para nosotros escuchar la palabra del Señor, unirnos para crecer espiritualmente. Y una de las maneras de crecer es a través de la oración, y a través de la lectura de la palabra y la ejecución de lo que Dios nos ha dejado a través de la palabra. Por eso vamos a prepararnos en esta noche para orar al Señor, dirigir nuestras oraciones a Él. Dios la bendiga, pastora. Amén, pastor. Bendiciones, bendiciones, iglesia. Vamos a preparar nuestro corazón, cierre sus ojos y vamos a orar. Amado Padre Celestial, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, en esta noche nos acercamos una vez más, Señor, confiados, Señor, como dice tu palabra, que nos acercamos al tono de la gracia para hallar el oportuno socorro y hallar gracia delante de ti, mi buen Señor. Te damos toda la gloria y te damos toda la honra porque has sido bueno para con nosotros, porque, Señor, tu presencia siempre ha estado ahí, Señor. Tu promesa para nosotros es, bendito Dios, que tú estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y te damos gracias por ello, porque hemos sentido tu presencia, porque hemos sentido tu compañía, Señor, porque hemos visto tu poder, Señor, rodeándonos, tu gracia y tu favor. Gracias, Padre, gracias, Señor, porque no nos dejas, Señor, en cada momento, estás siempre, Señor, ahí con nosotros. Gracias, mi Dios de la gloria, gracias por tu Señor, que por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que nos das, que nos regalas, Señor, para que cada día nos ayude, nos dé la fuerza para seguir adelante, nos aliente, Señor amado. Gracias por esa salvación tan grande que has dado a nuestra vida, Señor. Gracias por tu Santo Espíritu, porque tu Santo Espíritu nos llena cada día, mi Señor. Somos esas vasijas que necesitamos, Señor, ser llenos de tu presencia, mi Señor. Necesitamos que nuestras lámparas sean encendidas con el fuego y la unción del Espíritu Santo. Por eso en esta noche le pedimos, Señor, al Espíritu Santo, como decía, Señor, allí al profeta: Espíritu, ven de los 4 vientos y sopla sobre este lugar, trayendo vida, Señor, trayendo renovación, Señor. En el nombre de Jesús, sopla, Espíritu de Dios, en cada casa en esta noche, sobre cada persona. Sopla, mi Señor, trayendo vida, Señor, trayendo restauración, trayendo salud, bendito Rey, a cada una de las vidas, Señor, que está escuchando esta palabra, mi Señor, en el nombre de Jesús, bendito Dios, porque sabemos que tú eres hermoso, que tú eres precioso, Señor, como dice tu palabra. Ciertamente para los que hemos creído en ti, tú eres precioso, mi Señor. Por eso declaramos, Señor, que tú eres santo, que tú eres puro, que eres bello, hermoso, precioso para nosotros, mi Señor, que eres, bendito Dios de la gloria, Señor, el centro de nuestra vida, Señor. Muchas gracias, te adoramos, te exaltamos, te bendecimos. Hoy levantamos nuestras manos, Señor, agradecidos, Señor, por el favor que haces para nosotros cada día, por la misericordia que tienes sobre nosotros, por la misericordia que has tenido para con esta humanidad, para con esta tierra. Gracias, gracias, Señor. Estamos muy agradecidos, Señor, bendito Dios, por amarnos, Señor, cada día, bendito Dios de la gloria, y ayudarnos, mi Señor. Muchas gracias, te damos toda gloria, honra y honor, mi Señor, en el nombre precioso de Jesús te adoramos, Padre mío y Señor mío. Amén. Amén. Qué gloriosa oración, donde sabemos que nuestras oraciones siempre están dirigidas a Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y siempre tendremos respuesta de Él. Por eso preparémonos también a leer la palabra del Señor allí en el profeta Jonás. Jonás, capítulo número 4, vamos a leer del verso 9 al 11. Para la gloria del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Y dice la palabra del Señor: entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová: ¿tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció?
¿no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales? Amén. Amén. Esos 3 versículos que acabamos de leer es el final de los 4 capítulos que consta el libro del profeta Jonás. Es un libro glorioso donde el apóstol Pablo dice que si el que da la herencia no muere, el heredero no puede tener la herencia. Por eso en ese capítulo podemos encontrar que Jonás estuvo 3 días en el vientre del pez. Así Jesús dijo que él tendría que estar 3 días muerto y resucitaría, y esa obra, esa promesa vino a favor de nosotros. Por eso él resucitó, y nosotros, la iglesia, esperamos ese día glorioso que él venga por nosotros. Mientras tanto nos preparamos para que podamos llevar esas buenas obras, y en esa prepararnos para llevar buenas obras, siempre nuestra vida va a tener diferentes cosas en las cuales debemos afrontar en la vida. El profeta Jonás nos muestra que Dios lo llama para que vaya a llevar un mensaje a Nínive, pero el profeta rehúsa, y al rehusar esto vamos a ver en 4 aspectos o 5 aspectos importantes que debemos aprender de lo que pasó en la vida de Jonás. Y muchos de nosotros quizás en determinados momentos de la vida pasamos por esos momentos o estamos en esos lugares de adversidades o algo. Cuando Jonás, Dios le dice a Jonás, el primer principio es que hay una tormenta. Cuando hay esa tormenta, son las tormentas que normalmente suceden en nuestra vida. Esa tormenta a Jonás le fue ocasionada porque Dios le dice que ve a Nínive, que él quedaba hacia el oriente, y él se va hacia el occidente, a Tarsis. Y cuando se va a Tarsis, se va alejándose de la presencia de Dios. Dice que Dios mismo preparó una tormenta. A veces pensamos que las tormentas vienen del enemigo, que las tormentas son del diablo, y muchas veces muchas tormentas en la vida son preparadas o permitidas por Dios, pero cada tormenta que son permitidas por Dios son para preparación, para que nosotros podamos encontrarnos en nuestra realidad de lo equivocado que estamos ejecutando o haciendo algo en la vida, y pues tenemos que cambiar. Por eso cuando las tormentas son de Dios, normalmente esas tormentas son para enseñanza, es una escuela para cada uno de nosotros. Las tormentas que vienen de parte de Dios, entonces nos empiezan a enseñar a cada uno de nosotros cómo Dios tiene misericordia para que nosotros no sigamos cometiendo los errores y podamos cambiar. Por eso esas tormentas traen una forma en la cual nosotros somos conscientes de que estamos equivocados en la vida. Por eso la tormenta no pasó hasta que Jonás fue lanzado al mar. A veces nosotros podemos comprender que si nosotros no enfrentamos las cosas y dejamos las cosas como están, normalmente esa tormenta termina haciendo daño a la vida de la persona y termina en adversidades. Pero las tormentas que vienen de parte de Dios son tormentas de instrucción, son tormentas de que nos capacitan, son tormentas que son una escuela para nosotros, para poder aprender a afrontar cada circunstancia, para poder reconocer que no somos nosotros sino es Él, que ya en la escuela de Dios o en las tormentas que nosotros tenemos en la vida, que son preparadas por Dios o que Dios permite que sucedan en la vida de una persona, es para morir al yo y para que viva Cristo en mí. Eso es importantísimo. Entonces, si hay algo que estamos viviendo en nuestra forma, porque yo creo que tengo la capacidad, porque no necesito de Dios y creo que puedo hacer estas cosas, y ahí es cuando se presentan las tormentas, esas tormentas que las personas necesitan, una tormenta para reconocer que no soy yo, sino es Él, que yo tengo que morir al yo para que viva Él. Eso es importantísimo en las tormentas, poder reconocer. Es decir, si estamos pasando por alguna tormenta en esta noche, si estamos pasando por alguna tormenta en estos días, pues acuérdese que muchas veces las tormentas no vienen del enemigo. Dios permite muchas veces tormentas para hacernos reflexionar, hacernos ver a Él, para irnos hacia Él, para poder corregir el rumbo de nuestra vida. Quizás está equivocado en algo, quizás nuestros proyectos, nuestros sueños, lo estamos haciendo en nuestras fuerzas, y Dios permite muchas veces que venga una tormenta a favor de nosotros. Uy, pastor, qué interesante es esto, ¿verdad, iglesia? Porque casi siempre vemos aquí
que a veces nos pasa como Jonás, porque Jonás era una persona totalmente terca. Le decían por la derecha y él iba por la izquierda. Entonces realmente a veces nos pasa así. Dios nos dice lo que debemos hacer y ¿sabe qué hacemos? Vamos a hacer lo contrario, que es lo que le pasó precisamente a Jonás. Somos tercos, es verdad. Muchas veces queremos hacer lo que nosotros queremos o que lo que nos parece bien, pero siempre Dios nos está aconsejando por el lugar correcto, por lo que debemos hacer, y a veces cuando realmente nosotros no hacemos lo que Dios nos está diciendo que debemos hacer, es cuando vienen esas tormentas realmente, porque si este hombre hubiera sido obediente y simplemente se sube y dice, no, pues voy a ir a Nínive, pues no hubiera necesidad de la tormenta, pero la tormenta tenía que volverlo a ubicar en el lugar donde estaba. Y a veces decimos, pero ¿por qué me pasa esto a mí si soy creyente, si creo en Dios, si estoy haciendo las cosas? Pero estoy haciendo las cosas a mi manera y no estoy haciendo las cosas como Dios me dijo. Entonces en ese momento Dios puede permitir lo que decía el pastor, puede permitir la tormenta, la dificultad, el problema, lo que me está pasando a mí, para que yo corrija el camino y diga, no, yo debo hacer es lo que Dios me está diciendo, lo que debía haber hecho hace muchos años, y quizás he perdido el tiempo, he perdido muchas cosas haciendo cosas que me están distrayendo y no hago lo que Dios me está direccionando a hacer. Entonces ahí es un buen punto para reflexionar dónde nosotros somos tercos, cuánto realmente le hacemos caso al Señor, cuánto Él nos dice inmediatamente corremos a hacer su voluntad, o esperamos el tiempo, dejamos pasar el tiempo, y cuando ya vemos que a veces ya no podemos, entonces ahí sí corremos al Señor, y muchas veces ni así se corre al Señor, pastor. Amén, así es, amada pastora. Muchas veces entonces Dios permite que las personas entren en la tormenta. En otras ocasiones vienen a veces de parte del enemigo, pero cuando es de parte de Dios, acuérdese, es una escuela, es una enseñanza para que nos volvamos al buen camino, para que nos corrijamos esto. Cuando Jonás fue lanzado al mar, dice que fue lo segundo, es cogido o tragado por un pez, un gran pez. Muchos dicen que el pez más grande es la ballena, entonces que fue una ballena, pero la Biblia dice que es un gran pez. Ese gran pez que lo recibe normalmente está él dentro del vientre de ese gran pez. Eso significa para cada uno de nosotros que a veces nos sentimos en una cárcel, a pesar de que vivimos en una libertad, en un país donde hay libertad, donde hay muchas cosas que podemos practicar al aire libre, que podemos hacer muchas cosas maravillosas, pero la persona a veces se siente en cárceles porque normalmente cuando alguien se aleja de Dios, a veces se siente en cárcel, se sienten como que no tiene esa bendición, que no tiene esa paz, que no tiene ese gozo. Jonás, como huyó de Dios, pues normalmente cuando es lanzado al mar, este gran pez lo toma. Y él, en el gran pez hay una palabra que él dice claramente, dice que cuando él se sintió morir, él clamó al Dios Todopoderoso. Por eso en medio de la tormenta, en medio de la dificultad que estemos pasando, en esa cárcel que sentimos en nuestra vida, esa soledad, esa angustia, las cosas no están saliendo bien, las cosas están preocupantes, dice que él se acordó de Jehová, es decir, en medio de las dificultades tenemos que buscar a Dios a través de la oración. Dice que él oró a Dios, y cuando oró a Dios, el Dios de mi salvación, él buscó al Dios de mi salvación. Cuando nosotros buscamos al Dios de nuestra salvación en el nombre de Jesús de Nazaret, él empieza a darnos esa libertad gloriosa a favor de cada uno de nosotros. Por eso debemos clamar al Señor para que venga en la ayuda de cada uno de nosotros, venga su ayuda, venga su misericordia a favor de nuestras vidas. Jonás entonces dentro del gran pez recapacitó. Allí fue el momento en el que él empieza, el anterior en la tormenta él no buscó a Dios, en el medio de la tormenta no estuvo diciendo a Dios, mira, calma las aguas, perdóname porque yo cometí el error. No, fue en el medio cuando ya sentía morirse, cuando él ya que iba a morir o sintió morir, inmediatamente clama a Dios. Y cuando clama a Dios, Dios es un Dios que a pesar de que lo hemos dejado por mucho tiempo,
y lo buscamos a última hora, Él está ahí pendiente de nosotros. Es más, Él nos libró de muchas cosas para que no hubiésemos tenido una adversidad mayor y llegáramos a ese punto donde reconozcamos que no somos nosotros, sino es Él el que hace las cosas. Y en ese momento, cuando Él clama, dice que Dios inmediatamente hace que el pez empiece a regresar, el pez hacia el lugar donde el punto inicial donde Dios necesitaba a Jonás. Y allí dice que el pez lo vomita. Cuando el pez vomita a Jonás, dice que Dios le habla por segunda vez a Jonás: ve a Nínive y predica, y dice que le predique a ese pueblo, porque Dios va a destruirlos a causa del pecado. Y cuando Dios le dice que ellos tenían que buscar al Señor, prepararse porque venía una gran adversidad, Dios, aun cuando ellos eran paganos, era un pueblo muy tremendo, ellos en ningún momento tenían temor de Dios ni buscaban a Dios. Por eso Dios nos dice a cada uno de nosotros que Dios no hace nada sin que antes anuncie, sin que antes avise. Por eso Dios les avisa, aun cuando eran paganos, aun cuando eran personas que no merecían la misericordia, porque cuando leen la historia de ese pueblo de Nínive, era uno de los pueblos más perversos. Su rey era muy perverso, era muy malo. Cuando derrotaban a los ejércitos, hacían cosas atroces, cosas tremendas a los enemigos, a los que eran ya cautivos. Y por eso Dios ve, y también una de las cosas que Jonás no quiere ir allí a causa de las grandes cosas de adversidad que existía en este rey. Era un rey pagano muy malo, y por eso Jonás no quería ir. Pero Dios siempre tiene misericordia, y cuando Dios envía el segundo mensaje, que ve a Nínive, dice que Jonás pasa 3 días hablando que se arrepientan porque van a ser destruidos. Y cuando pasan por hablando 3 días, dice que el pueblo quedó cautivo en la palabra, preocupado por la palabra, que llegó hasta oídos del rey. Y todo el rey entonces, y todo Nínive, él proclamó el rey ayunar durante 3 días. Y en ese ayuno que él empiezan a hacer, hasta los animales empezaron a hacerlos ayunar, todos tuvieron que ayunar. Ellos se arrepintieron. Algo importante que podemos encontrar, y que sabemos que hay una determinación de Dios, y la determinación de Dios era destruir a Nínive. Pero la reacción del pueblo determina cuál será la acción de Dios. Tremendo esto. La determinación del pueblo determina cuál sea la acción de Dios. Dios quería y manda a Jonás para que le diga a Nínive que van a ser destruidos. Pero la determinación del pueblo, del rey y todos ellos, fue arrepentirse. El arrepentimiento que ellos hicieron que Dios no destruyera a Nínive. Por eso es tan importante para nosotros, en este momento, es la determinación de buscar a Dios. Va a hacer que nuestra vida cambie. La determinación de buscar la presencia del Señor va a hacer que las cosas empiecen a mejorar en cada uno de nosotros, pastora. Sí, claro, y la palabra del Señor nos enseña que Dios, ahí nos muestra que Dios es un Dios de segundas oportunidades, que Dios le da la oportunidad al ser humano de cambiar. Es el ser humano el que no quiere, pero Dios sí desea que haya un cambio, una transformación en la vida del ser humano. Por eso a este pueblo, aunque no conocía del Señor, y era un pueblo realmente perverso, la historia nos muestra que eran escarnecedores, es decir, que les quitaban cuando tenían cautivas sus ejércitos, cuando ya derrotaban sus ejércitos, muchas veces les quitaban la piel hacia vivos. O sea, eran un pueblo malvado, pero aún así Dios tuvo misericordia y les llevó la palabra para que se arrepintieran, porque lo que Dios está esperando es eso, que nosotros escuchemos la palabra y nos arrepintamos de lo que hemos hecho incorrecto, porque muchas veces las personas escuchan la palabra del Señor, la predicación, y ay, sí, tan bonito, pero no hay un efecto en ellos, no hay un arrepentimiento, no hay un cambio en la vida de ellos. Y lo que
quiere hacer la palabra, dice, la palabra de Dios no llega vacía, sino que ella hace lo que tiene que hacer en el corazón de cada ser humano, para lo cual fue enviado. ¿Para qué es enviada la palabra? Para que haya primeramente un arrepentimiento, pastor, para que haya un cambio en nuestra vida, porque si hay un arrepentimiento, porque si hay un cambio, entonces habrá una transformación y una bendición para nosotros. El problema es, como yo decía, que muchas veces se escucha la palabra y ¡ay, sí, tan bonita! Pero tiene que producir, la palabra tiene que producir un efecto en nosotros, y el efecto que tiene que producir es que estemos arrepentidos, que cambiemos nuestra manera de pensar y que obedezcamos a nuestro Dios en lo que Él nos está diciendo a través de su palabra, en lo que Él nos está enseñando. O sea, la palabra de Dios tiene que ser valiosa para nosotros, porque cuando ponemos la mirada en las cosas del Señor, cuando obedecemos a su palabra, entonces encontraremos grandes favores. Amén, amada pastora. Así es, grandes cosas de Dios a favor de cada uno de nosotros. Dios es un Dios que siempre tiene cuidado de nosotros, pero acordémonos que la reacción del pueblo determina la acción de lo que Dios va a hacer. Y si el pueblo no se hubiese arrepentido, normalmente Dios había cumplido lo que le dijo a Jonás. Pero como el pueblo se arrepintió, Dios tuvo misericordia, la gran misericordia de Dios. Dios es un Dios misericordioso, un Dios bueno, un Dios que siempre quiere el bien para el hombre, para la humanidad. Y por eso, a pesar de que ellos eran malvados, se arrepintieron y Dios cambió su veredicto. Por eso, si la acción de ellos no hubiese hecho buscar a Dios, normalmente habían sido terminados. La palabra de Jonás había llegado sobre ellos, pero como ellos se arrepintieron, entonces Dios cambió esa forma de ser. También lo otro que encontramos fue que Jonás, al ver que Dios no cumple lo que le mandó a decir a él, porque Jonás normalmente predica los 3 días al pueblo, ellos se arrepienten, pero Jonás se aleja y se hace en un lugar lejano para ver cómo era que Dios lo iba a destruir. Cuando Dios no lo destruye, él se enoja, porque dice, ciertamente yo sabía que Dios es un Dios misericordioso, que no lo iba a hacer, por eso yo no quería venir. Empieza a pelear con Dios, empieza a discutir con Dios y dice, yo no me voy de este lugar hasta que vea la destrucción de Nínive. O sea, él creyó que lo que él quería era la petición de lo que él deseaba hacer. Muchas veces nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera. Lo que Dios nos dijo algo y nosotros ya lo adjudicamos de alguna manera. Muchas personas adjudican versículos bíblicos o citas bíblicas para hacerlas a su forma y quieren acomodar la palabra. Por eso podemos encontrar sectas, por eso podemos encontrar grandes adversidades de personas en las cuales están en errores doctrinales a causa que acomodan equivocadamente la palabra del Señor, y es difícil que esas personas cambien, es difícil que esas personas tengan una transformación en sus vidas. Jonás fue de la misma manera, se quedó terco y estaba tan enojado que yo no me voy de este lugar hasta que llegue la destrucción de Nínive. Y Dios es tan misericordioso que hace una calabacera. Dice que en el espacio de una noche, dice que Dios forma una calabacera en la cual le dio comodidad durante ese día. Dice que salió el sol incandescente y él estaba tranquilo, cómodo. Yo quiero decirle algo, la vida no siempre es de problemas, de dificultades, de adversidades. Hay momentos en los cuales Dios también nos da la comodidad. Dios hace cosas para que nosotros estemos bien. Ciertamente, dice, lo que le conocemos al Señor nos esforzamos y actuamos, es decir, tenemos que estar haciendo en ejecución constante, tenemos que desarrollar los dones, los talentos, las habilidades, todo lo que nos ha dado Dios, tenemos que estar ejerciendo, pero hay momentos también en que Dios nos da la comodidad, en que Dios da esa calabacera a Jonás. Significa que es comodidad. Él estaba cómodo y se sintió satisfecho en ese momento. Es más, en ese día ya no estuvo peleando con Dios porque no destruía Nínive. Estaba en ese lugar porque él quería ver eso, pero también estaba cómodo porque la calabacera le hizo como una casa a Dios, lo cubrió todo. Es una obra maravillosa del Señor que en un espacio de una noche creció y se hizo la calabacera que lo cubrió todo el día. Y esa noche él se acuesta a dormir, y cuando se acuesta a dormir dice que en la calabacera entonces es para que cada uno de nosotros estemos
pensando que a veces en la vida de las personas, cuando se van a acabar la fe, cuando hay problemas, dificultades, el precio de la fe, cuando ya se está acabando, ahí Dios dice, ahí tenemos descanso, que Él nos da el descanso, Él nos da esas bendiciones. Cuando le buscamos, Él nos da ese descanso. A pesar de que este hombre, Jonás, estaba huyendo, estaba enojado con Dios porque no destruía a Nínive, pero él había cumplido, a pesar de que huyó, cumplió la palabra y esperó que Dios ejecutara. Como Dios no ejecutó, se enojó, Dios le hace la cabecera, se está cómodo. Son los momentos en los cuales, a pesar de la enfermedad, a pesar de la dificultad, los momentos de dolor, de angustia, Dios dice que en esta noche que va a traer ese descanso, ese momento placentero, que ese cáncer que sentía, que ese problema, que esa enfermedad, que esa adversidad económica, Dios trae el descanso en este tiempo. Dios va a sanar por las llagas de Jesús. Dios va a traer la provisión por las llagas por las bendiciones gloriosas en Cristo Jesús, que se llevó toda ruina, miseria allí en la cruz del Calvario para darnos las ricas bendiciones en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso también viene el descanso para cada uno de nosotros. Usted que estaba en angustia, que estaban en grandes preocupaciones porque no sabía qué hacer en ese tiempo, dice que esa cabecera trajo paz a este hombre durante ese día. Esa es la paz que Dios trae para nosotros, una paz que siempre perdura cuando seguimos unidos a Él. Pero Jonás, como estaba rebelde contra Dios, estaba siguiendo peleando con Dios, esa noche Dios hace que cuando él estaba dormido, que un gusano ataque la cabecera, y por la mañana dice, cuando salió el sol, la cabecera ya estaba muerta. Y Jonás se enoja tremendamente porque él quería que se cumpliera las cosas como él quería, conforme él deseaba, y nosotros no debemos hacer las cosas como nosotros queremos, como nosotros deseamos, sino como Dios quiere, como Dios ha determinado. La victoria de la iglesia, la victoria de un hombre que teme temor a Dios es de acuerdo a lo que Dios ha ordenado. Muchas personas hablan de Dios, pero no están haciendo las cosas que Dios les ha ordenado. Muchas personas dicen seguir a Jesús, pero no hacen las cosas conforme Jesús nos ha ordenado. Por eso es importantísimo ver que en esa mañana la cabecera atacó con un gusano y dice que él se enojó tanto, pero Dios es un Dios que siempre tiene esa bendición gloriosa, porque el mensaje era, de aquí a 40 días Nínive va a ser destruida, y eso fue lo que él predicó. De aquí a 40 días Dios va a destruir a Nínive. El pueblo se arrepiente, Jonás se enoja porque Dios no lo hace, y aquí podemos encontrar que es un Dios que siempre tiene misericordia de nosotros, amada pastora. Sí, Señor, un Dios que tiene misericordia de nosotros, aunque a veces pensemos solamente en nosotros y seamos egoístas, como lo hizo Jonás, porque Jonás era una persona rebelde, porque era tremendamente rebelde, por un lado, y por otro lado era tremendamente egoísta, solo pensaba en él, lo que él quería el bienestar para él y no le interesaba la destrucción de muchísimas personas. Y a veces solamente nos enfocamos en nosotros, pero Dios nos enseña, que Jesús nos enseña que siempre nosotros debemos estar enfocados en el bien de los demás. ¿Qué hizo Jesús por nosotros? Él vino a hacer bien a nuestra vida, a ayudarnos a nosotros en lo que quería que nosotros estuviéramos bien. Así debemos nosotros, no pensar en nuestro bienestar, y como estamos bien aquí en la casa y no nos falta nada, pues no nos interesa los que están sufriendo ni los que pasan necesidades. No, también debemos dolernos. Por eso dice la palabra que Dios tiene misericordia, y dice que nosotros seamos misericordiosos como nuestro Padre es misericordioso. ¿Y qué es ser misericordioso? Sentir el dolor, dolerse del otro, del que está sufriendo, el que está pasando necesidades, y nosotros estar interesados cómo podemos ayudar a los demás, y no solamente pensando en la comodidad nuestra, así como lo hacía Jonás. Aleluya. Jonás entonces estaba tan enojado que él dice, quíteme la vida. Dios le hace las cabeceras, se siente cómodo, y luego se termina la cabecera y dice que, ¿estás enojado, Jonás? Sí, estoy tremendamente enojado. Dice, estoy enojado porque dice claramente que porque
por la calabacera, porque él había dado muerte a la calabacera. Y Dios dice que prepara un viento solano en el cual su cabeza empieza a dolerle por el sol incandescente y empieza a dolerle, y por eso le pregunta: Jonás, ¿estás enojado? Sí, estoy tremendamente enojado porque no has destruido a Nínive. Yo quiero decirle que no es la bendición de nosotros, no es lo que nosotros queremos hacer, sino lo que Dios quiere hacer. Imagínense que Dios le dice: no son 120,000 niños que están allí en Nínive que yo voy a salvar. Por eso es importantísimo que la misericordia de lo que Dios quiere hacer. Y Dios dice, ellos son muy importantes porque se arrepintieron, son niños inocentes, son personas que no conocen el bien y el mal. Por eso dice ahí claramente la palabra del Señor. Entonces son esos 120 que no conocían la adversidad, pero a causa de la maldad del rey, de todas las personas iban a ser destruidos. Pero Dios, al ver que ellos se arrepienten, también tiene misericordia de estos 120. Entonces eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Dios siempre es un Dios misericordioso. Dios es un Dios que siempre tiene cuidado de cada uno de nosotros. Por eso, a pesar de que Jonás quería que él ver la destrucción de Nínive, Dios, a causa del arrepentimiento, una de las maneras que nosotros accionamos y queremos cambiar las circunstancias de nuestra vida es buscando en oración al Señor. Ellos se arrepintieron en ayuno y oración al Señor, y Dios se alejó de eso, lo que quería hacerle. La acción que venía determinada para ellos era la destrucción. De aquí a 40 días Nínive va a ser destruida. Fue el mensaje que Jonás predicó. Pero la maravillosa bendición del Señor, ver a un pueblo humillado. Cuando un pueblo se humilla, Dios lo escucha, Dios tiene misericordia, Dios perdona los pecados, Dios hace que nuestras vidas sean libres de toda adversidad, pastora. Claro que sí, es que es importante porque aquí nos habla el Señor, dice que Jonás estaba enojado. Y el enojo enceguece a las personas. Amén. El enojo hace algo tremendo. Por eso la palabra del Señor dice que el enojo reposa en el corazón de los necios. Entonces, cuando una persona se enoja es porque es necia. Nosotros debemos echar fuera el enojo, no debemos permitir la ira y el enojo en nuestra vida, porque la ira y el enojo enceguecen y nos lleva a mirar solamente las cosas que nos interesan a nosotros y que queremos que suceda, pero no estamos mirando las cosas que Dios está haciendo. Mire que toda la misericordia que tenía Dios de este pueblo, y Jonás no la vio, a él no le interesaba nada porque estaba tan enojado porque se había dañado la calabacera y se había secado, y entonces estaba enojado y no podía ver. O sea, eso enceguece. Por eso no permitamos que el enojo llene nuestro corazón, iglesia. No permitamos que la ira se apodere de nosotros, porque entonces la persona no sabe las acciones que está haciendo. El corazón humilde, Dios lo exalta. Por eso cuando nos humillamos delante de su presencia, Dios siempre bendice. Este pueblo de Nínive, estos niños, todos fueron salvados gracias a que ellos se humillaron en la presencia del Señor. Las cosas que estamos haciendo equivocadamente es el momento que nosotros nos humillemos delante de la presencia de Dios. Este mensaje es para que cada uno de nosotros nos arrepintamos de lo que estamos haciendo equivocadamente. No somos nosotros ni es lo que nosotros queremos hacer, sino lo que Dios ya declaró de nosotros. De alguna manera Dios nos habló en alguno de los aspectos de lo que pasó con Jonás. Quizás en una tormenta que estamos pasando, quizás estamos dentro de un pez. Sentimos que todo nos aprieta, que no tenemos salida, que no hay puertas. Por eso es importantísimo saber que Dios siempre tiene cuidado de nosotros y que Él está pendiente. Por eso cuando nosotros lo buscamos, cuando nosotros clamamos, mire la calabacera que Él hizo para que Él estuviera bien ese día. Pero como Él seguía en su terquedad viendo que la terminación de Nínive, por eso Dios le ha mandado ese gusano que acaba la calabacera y Él termina siendo enojado. Dios le dice, son 120,000 niños que no conocen el bien y el mal. A ellos son los que le voy a salvar. No son ellos más importantes que una calabacera. Y Dios le hace reaccionar el corazón de este hombre. Dios también nos hace reaccionar en esta hora. Por eso oremos al Señor y digámosle a Dios, entregando toda carga, todo lo que estamos haciendo equivocados. Dios, si nos hemos alejado en alguna área de nuestras vidas, te pedimos que nos perdones, Señor. Y así como Nínive se arrepintió el rey y todos los que vivían en esa ciudad, y Dios, tuviste misericordia de ellos.
Por eso tenga misericordia de nosotros también en el nombre de Jesús. Nos lavamos con la preciosa sangre de Jesús de toda adversidad, de todo lo que está pasando equivocadamente en nuestra vida, y te pedimos que nos perdones, Señor. Que seas tú propicio de cada uno de nosotros y que su misericordia nos bañe, Señor, en esta hora. Que sus grandes misericordias sean nuevas cada mañana a favor de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor mío y Dios mío. Amén, amén. Vamos a pactar con el Señor también en esta hora. Toma su ofrenda allí en la cajita de fe. Esta cajita de fe, mientras están los servicios virtuales, mientras usted pacte con el Señor, allí a la mitad de la semana, también viendo Dios esa bendición también, que le creemos que Él obra y opera, que hay necesidades que necesitamos cumplir en la congregación, en la iglesia, y por eso es importantísimo que nosotros también participemos del dar para recibir. Padre y maravilloso Dios, esa ofrenda que están colocando en la cajita de fe, que de la pandemia, Señor Jesús, tú nos mostraste que así como Moisés dijo que todo guardaran en un canasto y cuando fueran a la casa del Señor la trajeran, nosotros en obediencia a ello, mientras están estos servicios virtuales, estamos pactando con esta ofrenda, Señor, primicias, pactos y diezmos, Señor Jesús, colocamos ahí, Señor, y te pedimos, Señor, que seas tú, Señor del cielo, conforme a tu palabra. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así mismo como prospera tu alma. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amada iglesia, muchas gracias por permitirnos llegar hasta su casa. Acuérdese que de acuerdo a la acción que nosotros hagamos en Dios, Él tiene misericordia de nosotros. Y te esperamos el próximo domingo a las 9 de la mañana aquí en Casa Roca Restauración. Hay un mover maravilloso del Señor donde el Espíritu Santo de Dios nos fortalece a cada uno de nosotros. La paz del Señor. Bendiciones, iglesia.